Transmitiendo en vivo por el Instagram a través de Rumba 98.5, el recetario del doctor Guerrero Heredia. Hoy tenemos, señores, posiblemente el tema más hablado de medicina sin uno darse cuenta. El tema de medicina más hablado sin uno darse cuenta, y es el dolor de cabeza de los médicos. ¿Ustedes saben cuál es el dolor de cabeza de los médicos? Justamente el dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque no hay cosa más incómoda para un médico cuando llega el paciente, a menos que tú seas neuróloga y a menos que tú seas cefaleatra, que tú sí, hay especialistas en dolores de cabeza. Hay neurólogos que han hecho especializaciones especiales. No se dice, ¿verdad? Hay especializaciones especiales en dolor de cabeza. Y justamente hoy en el recetario del doctor Guerrero Heredia tenemos a una especialista de especialistas de especialistas de especialistas. O sea, una neuróloga especialista en los dolores de cabeza. Y aquí se va a desenmascarar, tú vas a ver, aquí se va a desenmascarar esos dolorcitos de cabeza que son a veces excusa para muchas cosas. Tú viste que siempre en la ciencia puede haber un fenómeno morboso. Es así, esa es la vida, ¿no? Esa es la vida. Ese dolor de cabeza, ¿cuál sería el tipo? Ese dolor de cabeza, ¿qué podría pasar? Así que ya ustedes saben, señores, saludo ya. El Matatán, Almanza, Francis Darío, Diasca, José López. Ya tenemos muchísima gente aquí online. Es online que se dice, ¿verdad? Cristian desde España. Bueno, ¿España qué hora es? Uy, pero en España, bueno, no, en España son 10 y 6, son las 16, son las 4 de la tarde en España. Las 4 de la tarde más o menos. No se escucha, dice. Buenos días, doctor, no se escucha. Saludo desde Mao. Desde Mao, Darío Francisco Bueno Vargas. Josi Ureña ya se unió al grupo. Señores, estamos, como decíamos, en vivo en Instagram. En el Instagram del recetario. Y el tema de hoy, esperando que la doctora neuróloga Ana Robles, especialista en dolor de cabeza, llegue. Estamos aquí. Isidro, tú tienes ahí una ¿cómo se dice? Una promoción, una promo de lo que va a pasar mañana. No se puede poner. No se puede. No te la han mandado. Qué cosa. Bueno, que tal vez si me la mandan a mí por aquí, por mail, para yo pasarla, ¿no? La promoción del programa de mañana. El programa de mañana, ustedes saben que los miércoles está el doctor Amaury García, pero Amaury cedió, ¿no? Me cedió a mí para que estuviéramos en vivo. Y vamos a estar en vivo en físico. Nada de Zoom y requete Zoom y no. En vivo aquí, en la cabina de Rumba 98.5 vamos a estar en ese programa que vamos a hacerlo interesante. Yo no lo quiero, y esto es importante, yo no lo quiero hacer caer, ¿no? Yo no voy a caer en la cháchara ideológica, en la división emotiva que tiene el pueblo. No, nosotros vamos a aterrizar. Vamos a aterrizar varios temas. A mí me encanta cuando a uno le dicen, estaba leyendo uno de los tweets que envían, ¿no? No, que nosotros no aterrizamos. O sea, porque el concepto de que no aterrizamos es porque usamos términos filosóficos, pero lo que no sabe ese señor es que en este momento, en el 2021, la filosofía que más impacto hace es la filosofía analítica, que es la filosofía científica, la filosofía de la ciencia. Eso es lo que está. Pero la gente no lo entiende. ¿Tú sabes por qué no lo entiende? Porque no aterriza, porque no tiene capacidad de aterrizaje. Y eso es el mensaje del programa de mañana. Nosotros queremos
aterrizar, como se dice, llegar a un punto, touch ground, como dicen. Touch ground ¿en qué? En estos temas que tienen un componente científico, un componente de oficio médico. A veces uno se confunde y dice, pero es que ciencia y medicina, obviamente, la medicina se basa en preceptos científicos, en medicina basada en la evidencia. Una evidencia no es más que algo en ciencia que se comprueba. Entonces, a través de la comprobación, uno sigue escalando cada día. La ciencia va chin a chin. A veces se confunde y cae para abajo de nuevo. Y vuelve y sube. Pero no se convierte en un mito de Sísifo, como diría Albert Camus. No se convierte en ese eterno caer para ese eterno subir. No. La ciencia va avanzando de a chin, de a poquito. Pero se confunde. Y lo más importante en un científico es tener la humildad de entender que se puede equivocar. Los únicos que no se equivocan son los filósofos con intencionalidad de otra cosa que no es la ciencia. La ciencia tiene que estar preparada. Señores, ustedes saben cuántos laboratorios en el mundo intentan hacer una vacuna. Miles. ¿Cuántos han logrado estar en vacuna? Quizás 40, 50 laboratorios. Todo se queda en fase 1, todo se queda en fase 2. Fíjate, por eso en la ciencia se habla de fase 1, se habla de fase 2, se habla de fase 3. ¿Por qué? Porque los estudios científicos, lo más fácil es que se caigan, no que sigan adelante. Entonces, con esto de la vacuna, que se ha jugado una biopolítica, que también es un tema que posiblemente se toque mañana, porque la biopolítica tiene incidencia en la ciencia. Y entonces vamos a ver cómo se puede hacer y manipular biopolíticamente algunas de, vamos a llamarla así, de los parámetros y de las tautologías científicas, se puede decir, no sé, tal vez se puede hacer de esa forma. Después de esta pausa, Eladio, después de esta pausa, nosotros vamos a seguir esperando a nuestra súper invitada de hoy, la doctora Ana Robles, para hablar de ese tema que da tanto dolor de cabeza al médico. Como está dando el dolor de cabeza a alguna persona. No dolor de cabeza. ¿De qué tú hablas? Sino de confusión de cabeza con ese jovencito que anda por ahí de 30 y tantos años, en donde en su país aprobaron totalmente el aborto y él anda promocionando lo que él no pudo lograr en su país. Pero él tiene derecho a hacerlo. Definitivamente. Él tiene derecho a hacerlo. Vamos a una pausa. Ya estamos en el aire otra vez. Sí. No hemos hecho pausa de por lo menos coger 30 segundos, aunque uno nunca hace pausa por aquí, por el recetario. Puede, Héctor, un acontecimiento determinado que suceda en tu vida producir eso de dolor de cabeza. Esto es la sensación de que algo anda mal contigo y muy específicamente ese dolor intenso que se produce. Te botaron del trabajo, encontraste a tu esposo con otro señor en la cama. Es un ejemplo abierto que estamos dando postmoderno, un ejemplo postmoderno. O sea, pues yo tengo un esposo. No te pregunto. No, pues yo sigue hablando. Esos acontecimientos que producen trauma, inclusive para toda la vida, realmente son productores de dolores de cabeza. Y si es así, ¿qué es lo que se dispara? No, que nosotros tenemos la sensación. Esas son las preguntas que le vamos a hacer a ella. Pero desde el punto de vista psiquiátrico, ¿qué enfoque tú puedes dar? ¿Y por qué tiene que haber un punto de vista psiquiátrico? Porque me da la gana preguntarlo, pero ven acá. Es que tú todo lo quieres psiquiatrizar y psicologizar. ¿Verdad que sí? Eso es cierto. Admito eso. Tú todo lo quieres psiquiatrizar. Pero ya no siga, ya te admití que sí. Bueno, tú tienes que aprenderte esa técnica. ¿Cuál es esa? Bueno, hay y tú sabes que ahí uno puede hacer análisis hasta psicodinámico, psicológico,
del por qué un ser humano se ensaña contra las mujeres. Se convierte en obsesivo. Llega un momento en que tú dices, ¿por qué quiero discutir con las mujeres? ¿Por qué quiero llevar este tema principalmente a la mujer? Eso es interesantísimo desde el punto de vista psicodinámico, ¿no? Pero se pone difícil cuando esa mujer es una mujer de éxito, profesional. ¿Cómo? Con recursos económicos, su propia vivienda, su propio medio de locomoción, capacidad para visitar otros países. Como diría un macho mujer. Un macho de mujer. Qué lío. ¿Qué se hace en esos casos? Fíjate qué interesante. No, mira, el dolor de cabeza, volviendo al dolor de cabeza, porque nosotros estamos metiendo unos mensajes subliminales en el programa de hoy, pero muy subliminales. Yo creo que el público inteligente, el público está entendiendo por dónde nosotros vamos. Esa necesidad de, en vez de amar, de pelear con las mujeres. De entrar en conflicto, pelear con las mujeres. Pero los hombres lo que hemos hecho durante toda la historia de la humanidad. Andrea, Jaycee, Isabel, Cleo, José Y, hay que poner un aparato más Roy grande. Medina, María Elina, Arturo Fonder, Leo, Laido. ¿Qué edad tiene Eladio? Dice Fernando 87. ¿Qué edad? Desde Toronto. Qué chulería. Pero ¿por qué? Toronto, a mí me cae bien Toronto, pero yo soy más pro Quebec, ni siquiera Montreal. Mira, pregúntale a ese doctor, seguidor nuestro. Saludo desde Manhattan, Wilfredo Cruz. M. Gómez, el mejor. Ivanito, Fernando, Henry. Mucha gente de todos los lados. Señores, lo que se me queda, recuerden que sí soy un pariguayazo en esto. Recuerden. No, y que además es ciego, tiene que acercarse al celular y casi comérselo. Además, vamos a comprar el celular más grande, lo prometo. Hay uno grande. Una tablet. Sí, tú le puedes poner, tú lo puedes poner en una tablet. Ay, pero yo tengo una tablet. Sí, pero esa fuera de los 10 mandamientos, manito. Tú estás hablando de una tablet tuya. ¿Cómo tú atrasas? Bueno, primero dile de edad tuya. Yo tengo 68 años. Henry Jr. de este lado, estoy 100% de acuerdo con las 3 causales. Excelente, muy bien. Ojalá que nunca le suceda a una hija tuya, que está de acuerdo con las 3 causales, que está de acuerdo. Perdón, borro lo que dije. Parece que la edad le está dando ya definitivamente a... Borro lo que dije. ¿Tú tienes 68, Eladio? Sí, señor. Mi madre, que yo pensaba que tenía menos, ya hablando en serio. Yo pensaba que tenía 61, 62. No. Yo pensaba que tú eras la edad de Lidia. Tú le llevas Lidia nada más te lleva un par de años. Un par de años me lleva ella. ¿Cuánto tiene Lidia? Tú eres su familia, tú debes saber. No. Lidia tiene como 7 años menos que tú. Claro. ¿Qué pasó? Como 10 años menos que tú. ¿Qué pasó? Claro que sí. Tú me llevas a mí 16 años. Yo veía... ¿Tú eras un comunista en Bulgaria cuando yo nací casi? Yo sí. No. Y no me arrepiento. Mis mejores años de vida lo pasé en Bulgaria. Imagínate tú morenito como tú en Bulgaria, te diste vida. No, pero que recuérdate mi procedencia. ¿De dónde tú eres? Yo vengo de la marginalidad de Las Cañitas. Tú eres de Las Cañitas. Sí, señor. Ubícame La Cañita exactamente. Ok. Guachupita. Espérese, señor. Bueno, tú tomas la parte norte de la... Me voy por la Francisco Camaño. Exacto. Por la margen del río Ozama. Cruzaste la Posita, cruzaste esa parte de ahí. Ay, se me olvidó esta parte de la Posita. Desde que salen se le olvida el barrio. Luego viene Guachupita. Luego viene Guachupita. Yo te dije Guachupita. Después de Guachupita estás en Santo Domingo Sabio, más para abajo. Luego sigue Gualey. Gualey. Entonces, después de Gualey, al lado de Gualey, está Las Cañitas. Las Cañitas. Luego de Las Cañitas está el Simón Bolívar. Me imagino yo que le llamaban Las Cañitas porque ahí había un ingenio. Cuando a mí me llevaron de 6 años, 5 o 6 años. A La Cañita. A Las Cañitas. ¿Y dónde naciste? En Villa Consuelo. Tú eres de Villacón para La Cañita. Sí.
era realmente caña. O sea, todo lo que había ahí era sembradío de caña. Ok, no era un barrio como ahora. No, eso era una finca de los Trujillos. Ok. Entonces, hicieron un desalojo en Villa Consuelo y a mi mamá, por desgracia, le tocó irse para allá. Para la cañita. Porque era terreno propio, etcétera, Pero etcétera. Y luego sigue. Es interesante la visión. No era el barrio que hay ahora de hacinamiento. No, nada que ver. Unas fincas como con caña. Totalmente. ¿Comías caña? Sí, comía caña. A Sara comer caña, sí. ¿Qué? Pero ven aquí, este tipo. No, pero yo te estoy haciendo una pregunta. Yo no sé si a Sara o no a Sara. Eso hace lo que se llama un sincretismo, que es parte. Pero déjame terminar la parte geográfica. Luego de la cañita viene el Simón Bolívar. Okay, luego del Simón Bolívar viene el Capotillo. Pero y luego la Sursa. Ok. Bueno, eso tú. Pero ahí tú no seguiste la margen del río, Osama, sino tú saliste hacia no, exacto. Yo estaba muy adelante. Exacto. En la Nicolás de Obando. ¿Tú estabas por la Nicolás de Obando? Nicolás de Obando. Ah, es que yo tenía otro concepto. No. Pero la Nicolás de Obando, si tú sigues hacia allá, también está la margen del río, porque el río da la vuelta. No. La Nicolás de Obando. ¿Tú nunca fuiste a Los Sama a bañarte? Hermano, yo era un asiduo participante del río Sama con tubo cruzándolo. ¿Tú lo cruzabas en tubo? Oye, esta capital cómo era. Lo que tú ves ahora, cuando tú cruzas el puente, toda esa casa de marginalidad, ajá, eso era una finca, Héctor. Sí. Eso era una finca donde yo iba a buscar limoncillo, mango, níspero, de todo eso uno cruzaba, ajá, y lo obtenía. O sea que ese asentamiento poblacional del 75 chabolesco, de chabola, ese patrón de crecimiento tercermundista alrededor de las ciudades, no tiene más de 50 años. Mira, eso es 50 años, tiene medio siglo. Mira, eso de la eso gente da dolor de cabeza. Mira, esa gente que vive en el río Sama, nosotros teníamos play de jugar en el río Sama. Todo eso eran terrenos de nosotros divertirnos. Y llegó esta población que Balaguer provocó. Sí. Ahí viene ya tú con tu odio. Pero venga acá. Ahí va. El 75% de la población dominicana vive en las grandes urbes. Y solamente se ha quedado el 25% en el campo. Sí. Entonces, ¿dónde fue toda esa gente? Justamente ahí a la orilla del río Sama. Y yo quiero tener... Pero en tu época Villa Consuelo era bien. Por lógico. Las casas. Si tú ves, y además, las casas tú sabes de Villa que Consuelo, ¿tú te das cuenta? Mi papá biológico, porque tuve dos papás. El de crianza, ese fue mi papá, que siempre... Yo lo alabo ese fue tu padrastro. Sí, pero realmente no fue mi padrastro, fue realmente mi padre. Wow, entonces tú tienes eso guardado. Sí. Mira, se le aguaron los ojos, señores. Eso es para que tú te veas que una vaina que te pasó hace 70 años. Yo creo que por ahí es que tú le tienes tirria a... ¿A quién? Sí, tú le tienes tirria. ¿A quién? Sí. Al invitado. Porque el invitado dice que no, que es lo que hay. Mira, tú sabes. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, sí, vamos a dejarlo ahí. ¿Cómo llamaba tu padrastro, el que te crió con el pai tuyo? Elpidio Antonio Hernández. Elpidio Antonio. Cibaeño de Navarrete. Ajá. Ok. Tú me estás relajando. Mi papá lo conocía. Ella es cibaeña, conoce todo el Cibao. Tú hiciste pasantía en Navarrete. Quien está hablando aquí ya es nuestra especialista de especialistas de especialistas de especialistas. Porque este es un tema, como digo yo, Ana Robles, neuróloga, con una formación en cefaleatra. Oye, ¿qué yo nombre? No sabía que existía eso. Cefalea, te duele el caco. Cefalea, te duele el caco. Es el idioma. Vamos a empezar de una vez. Ya vamos a dejar de hablar del papá. Y este doctor todo lo tira para la posmodernidad. No, vamos arriba. Sí, claro, todo es posmoderno. Vamos a hablar ya de por qué. ¿Qué pasó? Otro tiroteo en Colorado. Qué vaina en Colorado. Boulder otra vez, Boulder. Ahí mismo fue el más grande. Tiroteo en Colorado, que nos lo avisen por aquí los muchachos que están en el Instagram. 10 muertos. ¡Wow! Pero no en un colegio, por suerte.
hoy. Un supermercado en Colorado. Ya comenzaron otra vez. Alguien que nos informe por aquí. Vamos entonces a hacer la pausa para iniciar una pausita, ya 10 minutos, 10. El tema, ¿por qué el dolor de cabeza es el dolor de cabeza de los médicos? Después de esta pequeñita pausa. Doctora Ana Robles, bienvenida en físico, porque primero en alma y por Zoom ha estado siempre la doctora Ana Robles con nosotros. Muy amiga, claro que sí. Yo soy un poeta de la ciencia, mi hermano. Pero Robles... Hermana de Lidia Soto, ¿eh? No sabía. Aunque yo creo que Ana Robles es mucho más joven que Lidia Soto, ¿verdad que sí? Ese tipo de conversaciones femeninas de edades, Escúcheme. yo no tengo problema con decir mi ¿Tú eres edad. machista? ¿Por qué el hombre puede decirle edad y la mujer no? Yo soy machista porque me fascinan los varones. Los machos, dígalo. Ey, está buena esa. Ana Robles no es fácil. Lo de Robles es por fortaleza. Fuerte. Me generé el apellido de una manera u otra porque yo soy de las personas que digo que todo lo que tienes te lo has generado de una manera, pero yo soy hija de un viejo Robles. De un viejo Robles. De un viejo Gonzalo Robles. Robles. De Gonzalo Robles, del PRD. A eso es lo que le decía. Antibalaguerista. En esa época eso no era. Igual que Eladio, es verdad. Sí. Eladio nunca fue PRDista, pero fue antibalaguerista. Sí. Doctora Ana Robles, neuróloga. ¿Por qué el dolor de cabeza es el dolor de cabeza de los médicos? Bueno, lo primero es que uno de mis grandes retos es quitar ese estigma que tiene la migraña y el dolor de cabeza, que hasta para cualquier problema de tipo económico, de tipo conyugal, decía, esto es un dolor de cabeza para mí. Una vaina. Esto es, en vez de decir, esto es un problema, esto es un trastorno, dicen, esto es un dolor de cabeza para mí. Y eso es una de las cosas que debemos que quitarle ese estigma que tiene el dolor de cabeza. Pero te voy a decir que los dolores de cabeza es la segunda causa de consulta en el mundo después de las caries. Las caries. O sea que, pero entonces Guillermo Guillermo tiene sentido. Sí, y hay trabajos publicados que yo lo puedo traer, trabajo brasileño muy serio, en el que se demuestra eso, o sea, cuánta cantidad de consulta hay por caries y cuánta hay por dolor de cabeza. Entonces, pero específicamente, como hablaban ustedes, lo que es un cefaliatra. Un cefaliatra es una persona que se ocupa del manejo y del estudio del dolor de cabeza. Estudio del dolor de cabeza. El neurólogo es por excelencia la persona que más trata dolor de cabeza, pero no es una exclusividad del neurólogo. Y yo voy mucho más. Yo creo que hay internistas que tienen cierta capacidad de profundizar bastante y mucho, o igual que un neurólogo, no estoy subestimando los neurólogos, pero que también pueden tratar dolor de cabeza. El internista también. El internista, el oftalmólogo. Entonces, hay muchas áreas de la medicina o muchas especialidades que confluyen con relación a los dolores de cabeza. Y ahí tú tienes que el psiquiatra, tú tienes que el oftalmólogo, tú tienes que el internista, tú tienes que el cardiólogo. Todos ellos tienen que ver con dolor de cabeza y muy frecuentemente recibimos referimiento mucho de los psiquiatras y viceversa. Cuando un psiquiatra ya no puede... Cuando a mí me mata, Ana Robles me dice, ve para donde Guerrero Heredia. Entonces llega, querido Héctor, te envío a este paciente que tiene unos dolorcitos de cabeza que hemos tratado X, Y y Z y no se quita. Ana, ¿qué le pasa? O sea, ¿de dónde viene el fuñido de dolor de cabeza? ¿Por qué duele la cabeza? O si es el caco, si es el cerebro duele. El cerebro en sí no. Hay estructuras que duelen, por ejemplo, los vasos sanguíneos y las meninges. Y ¿Meninge, doctora? Sí, las meninges, que son las 3 capas que cubren el cerebro. Hay estructuras típicamente dolorosas y donde se genera dolor. Pero es una cosa muy importante, yo lo estaba escuchando cuando yo venía para acá, para el programa, y yo quiero dejar claro aquí que la migraña es más que un dolor de cabeza. Wow. Y esa es la definición más perfecta que yo he escuchado. Entonces, la migraña, doctora,
es más que... Es más que un dolor de cabeza. Y que hay que saber diferenciar lo que es un dolor de cabeza primario y de lo que es un dolor de cabeza secundario. Ok, vamos ahí, vamos a organizarnos porque aquí todos, atención, nuestro Instagram, me dicen, Guerrero, cuando tenga un anuncio aquí, que siga interaccionando en el live que tenemos, que me dice un amigo que sabe de eso, que tenemos muchísima gente para seguir siendo novatos en el Instagram. Entonces vamos a dividir los dolores de cabeza en primario y en secundario. ¿Qué significa primario y qué significa secundario, doctora Ana Robles? Si ambos tienen intensidad. Todos tienen intensidad. Pero lo importante es saber que el dolor de cabeza primario no es producido por ningún tipo de enfermedad o ninguna condición o trastorno ni daño del cerebro o sistémico. Y hay 4 tipos de dolores de cabeza primario, que son: primero, la migraña; segundo, la cefalea tipo tensión, que no es cefalea emocional. La cefalea tipo tensión es un tipo de dolor de cabeza primario y que se genera por mecanismos propios del cerebro y que puede generar o no espasmo de la musculatura extracraneal o no. El otro tipo de dolor de cabeza primario es el clúster, o sea, la cefalea en racimos, que es un tipo de dolor de cabeza, el peor de la vida, es la cefalea suicida y es la cefalea más frecuente en hombres. Espérese. Ya tú sabes que se decía cefalea histamínica de Horton. De Horton, ya no se, no se usa y eso. Y es una cefalea primaria que entra de los grupos de lo que le dicen short lasting headache, o sea, cefaleas de corta duración. ¿Qué es de lo que vamos a hablar ahorita? Y la cuarta, última es la hemicrania. Hemicrania. Después de esta hemicrania, vámonos a unos hemicomerciales para volver con la doctora Ana Robles. Continuamos aquí por Rumba 98.5, el recetario. El doctor Guerrero le da 4 dolores de cabeza primario. Eso significa que esta gente, que los neurólogos no saben de dónde viene. Si Ana Robles sabe de dónde viene, se gana un premio Nobel. Así es, porque sabemos todo lo que ocurre, cómo ocurre, pero no sabemos qué fenómeno es lo que lo desencadena. Wow. Sabemos que existe una fase de vasodilatación y nos enseñaron en las escuelas de medicina que, dicho sea de paso, la educación en dolor de cabeza es muy pobre. Muy mala. Menos de un 5%, mucho menos de un 5%. Y cuando los estudiantes de medicina reciben una cátedra de dolor de cabeza, me parece que era la cátedra del año 1960 o 70 del doctor. Exacto, de Santoni de aquella época. Paz descanse. Que paz descanse. Entonces, lo que quiero decir con esto es que yo me bloqueé. El origen. Ok, que decíamos que la migraña tenía un origen, era porque se probó la teoría vasoespástica de Wolf en los años 60, que él decía que se producía por un fenómeno de vasodilatación seguida de un fenómeno de primero vasoconstricción, seguida de un fenómeno de vasodilatación. Y luego, en el desarrollo de la investigación, se sabe que este fenómeno de vasodilatación es regulado por la activación de ciertos receptores y la liberación de ciertas sustancias del nervio trigémino, como son los péptidos, y ahí viene el descubrimiento de los péptidos. Y sobre todo, el más importante en este fenómeno, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que es un péptido endocrino. Wow. Hay otros péptidos hay sustancias que se provocan, que se liberan del nervio y esa producen la vasodilatación, porque son potentes vasodilatadores. Y se sabe que en el fenómeno, en la fase de dolor, hay vasodilatación, pero no sabemos. No podemos decir hoy que eso es lo que produce el dolor. Sí, eso es un fenómeno que ocurre, pero no es el que lo produce. ¿Por qué el quinto par craneal, el trigémino? El trigémino tiene que ver con la sensibilidad. Es un nervio muy importante que tiene dos núcleos, un núcleo sensitivo
y un núcleo motor. Y la parte sensitiva se encarga de la sensibilidad de la cabeza, la cara y todo eso, y tiene 3 ramas: una rama oftálmica, una rama maxilar y una rama maxilar inferior. Mandibular, maxilar, que es la que maneja Guillermo Santana, el odontólogo. Que oye, señores, oiga lo que hoy aprendiste tú esa, Eladio. Sí. Que la causa más común de ir al médico es el dolor de cabeza en medicina. Después de pero la en carie. general, las caries. Sí. Las caries, señores. Sí. Vamos sí, a tener sí. que hablar en profundidad de construyendo las caries. Ok. Con Guillermo. Es un temazo porque yo pensaba que era el dolor de cabeza. Roble, estamos en el dolor de cabeza primario. Sí. Ajá. Y tú has establecido 4 tipos. Me preocupan 2 cosas. Hay medicamentos para cada uno de Sí. esos dolores y en Sí. segundo lugar, me preocupa es el dolor de cabeza suicida. ¿A qué se refiere eso? Sí, cuando en la cefalea tipo clúster o cefalea en racimos ya se acepta universalmente en español hablar de clúster porque es una cefalea en racimos que ocurre más frecuentemente en hombres que en mujeres, 3-1 más hombres que mujeres. Los hombres somos el sexo débil. Esa es la que da sí. detrás del ojo. Ese es un dolor de cabeza que ocurre cíclicamente. O sea, una persona comienza a tener short lasting headache, cefalea de corta duración. Son periodos de 180 minutos de dolor que ocurren cada 180 minutos y que duran menos de 5 minutos, pero te da varios latigazos. Wow. Y se describe incluso en él el síndrome del león ratón. O sea, es un paciente que llega al consultorio generalmente acompañado por su madre o por su esposa o por una hija, totalmente devastado, así como un ratoncito, pero que cuando tiene la crisis se quiere comer el mundo y se le ve la cara como un león. Y es un dolor tan severo y tan insoportable que ha llevado pacientes a suicidarse. Por eso es el nombre. Se han tirado de segundo piso. Wow. Hay la cefalea tipo clúster o cefalea en racimos. Pero mira, hay otro tipo de dolor de cabeza de corta duración que se llama la cefalea nueva diaria persistente. Anda, diablo. Y hay que son pacientes que nunca le ha dolido la cabeza. Ajá. Y comienza teniendo un tipo de dolor de cabeza que tiene aspectos de migraña, o sea, unilateral, de moderado a severo y pulsátiles, pero son continuos por más de 3 meses. Exacto. Y hay otro tipo de dolor que es la hemicrania, que es un dolor de cabeza que te da en la mitad de la cabeza. A las mujeres le da mucho ese. Sí. Y solo responde con la indometación. Esa es la excusa de las mujeres. No. Y yo quiero que aclaremos y que nos respetemos todos. No, Pero hasta ahora, Roble. Doctora, es que el problema de la migraña es un problema, Doctor. Ese dolorcito de cabeza de mierda que le meten a las 10 de la noche a una Sí. mujer. No me venga De tú con eso. abstinencia. No, Vamos a hacer ciencia. Tú eres un hombre muy serio para tú y respetar a las mujeres. Pero hay de esa hombres manera. también que le da dolor de cabeza. Sí. Yo intenté una vez. Sí, exacto. ¿Tú sabes lo que me dijeron? Después Doctora, no se deje provocar. Vamos a continuar. Tú sabes lo que me dijeron. después que vienen de donde la segunda base, entonces ellos vienen Yo a la nunca en casa. mi vida he tenido segunda base. Yo lo sé que tú eres un hombre muy serio y a pesar de tener tanta demanda y le mandan mucho piropo conmigo. 35 yo no podía mentiras, Sí, hacer- pero eso es natural, eso es natural. Eso no, 35 eso no es por- mentiras. eso es- Dígaselo Ana, usted. eso no es por Roble. nada, eso es natural. Roble, Eso es 35 intrínseco. mentiras producimos a la semana. Sí. ¿Cuántas? 35. 35,000 mentiras a la semana se producen. Entonces yo no sé si es el caso, cerebro- si es el caso del compañero. Bueno, No. sería ese tema porque acuérdate que es neuróloga. Yo quiero traer a Ana para que hablemos de la mentira. Ay, sí. La mentira neurológica. Por favor. ¿Cómo así? Porque la mentira es neurológica, es el cerebro Él le crea encanta mentira. meterme para lo hondo a mí y yo no quiero porque, bueno. No mira, te metas ahí, no, pero vamos a hablar de la mentira. Sí, Pero pero oiga yo lo tengo que un yo le quiero compañero que decir. está escribiendo un libro acerca de la mentira. Juégatela con el dolor de cabeza. Mire, pero la migraña, de lo que estaban hablando, yo quiero que no dejar de decir esto, que cuando ustedes estaban hablando, yo lo estaba escribiendo aquí en mi celular, cuando yo venía en el vehículo, y que dejemos claro aquí que la migraña pertenece al modelo de un síndrome doloroso crónico. Síndrome doloroso crónico. Y como todo tipo de dolor crónico
pertenece a un modelo biopsicosocial. Wow. Ah, se unió a nosotros. Claro. Biopsicosocial del dolor crónico, que por supuesto tiene su componente biológico que lo explica por Claro. todos los mecanismos que comenzamos a explicar hasta un momentito, o sea, el fenómeno de los péptidos, el fenómeno de la vasodilatación y todo lo que ocurre, pero eso genera la cronicidad, o sea, cuando usted deja a un paciente que tenga dolores de cabeza diarios o casi diarios por más de 3 meses, eso genera la formación y la neoformación de circuitos cerebrales nuevos que por alguna razón u otro, ellos responden de manera diferente a los estímulos del medio. Quiere decir que el cerebro migrañoso es un cerebro hiperexcitado, y un estímulo que no sea capaz de provocarle dolor de cabeza a cualquier persona en un migrañoso crónico, de como dice el pueblo, de un quítame tapaja, le da un dolor de cabeza. Entonces, eso, la parte social lo que significa el dolor crónico, es que se genera un modelo y un fenómeno de cronificación y de catastroficación del dolor. ¿Cómo eso? Que ¿Cómo los eso, Roble? pacientes hacen un catástrofe por el tema del dolor de cabeza y ellos Reaccionan a ese dolor de cabeza. y muchos de ellos explicados por una ganancia secundaria. ¿Cómo así? Hay ¿Cómo así? ganancia secundaria. Con una ganancia secundaria que es la que ¿Va a confirmar usted lo que está diciendo Héctor? Sí, una parte, pero no todo, porque no todos tienen ganancias secundarias. O sea, hay personas que por más que tú hagas, aunque llegues a lo último de lo último y tú dices, pero ¿por qué yo no saco este paciente aún llegando a terapia de precisión, anticuerpos monoclonales, toxina botulínica? ¡Epa! ¿Por qué yo lo voy a mandar a Héctor Guerrero Heredia? ¿Por qué? Porque ellos adoptan ese modelo biopsicosocial Wow. que se llama comportamiento back and forth. Sí. Ese comportamiento Oye, ellos lo oiga generan. por dónde anda la ciencia, ¿eh? Ellos lo generan porque ellos de una manera u otra tienen una ganancia con el dolor de cabeza. Y quizás, Héctor, entonces, sin embargo, O sea, se manipula a través de, o no es la expresión. es que ellos tienen una ganancia ya con la cronificación de, no todos los pacientes, Ok. pero la mayoría de los pacientes crónicos generan ese componente y ese fenómeno y ese comportamiento back and forth del dolor de cabeza Sí. y de los trastornos crónicos. Doctora ¿Y por qué Robles. abunda en eso, Héctor, con el comportamiento? Digo Doctora yo. Yo me Robles. la juego con el comportamiento. Si tú te la juegas y me dices cuál es el dolor de cabeza de las mujeres a las 10 de la noche. Bueno, el dolor de Y cabeza. te voy a poner otro Y el de los también. hombres, por favor. Bueno, en los hombres le da otro. No. Hay un dolor de cabeza con el orgasmo del hombre. Que le agarra este músculo por aquí. A mí nunca me ha dado, ¿eh? Pero no vuelva a hablar de eso. Pero le agarra este músculo Sí, así no, y no. te voltea así. Entonces, ¿qué significa eso? Pero doctora, Héctor. aquí yo pienso que usted debe entender que las experiencias personales No son necesariamente. personales. Yo estoy hablando como médico. Estoy hablando como médico. Sí, él es- Hay inclusive yo he tenido pacientes, no, y ya esto, y es una realidad, he tenido pacientes que le cogen Y lo han miedo, llamado por teléfono, yo te he oído, pero yo te voy a hablar. miedo al orgasmo. Wow. ¿Por qué? Porque le da unos dolores de cabeza enormes. Que desde el ojo hasta el hombro le coge el dolor ¿Eso es de cabeza. posible, Roble? Mire, es que hay que clasificar el dolor de cabeza relacionado con la actividad sexual en 3 tipos. Ay, Oh, no, yo te digo, pero venga es que acá. hay tecnología. Pero pero tres tipos ¿y de dónde era que estábamos? Y el Tres dolor de tipos de dolor de cabeza, y el cabeza. dolor de cabeza relacionado con la actividad sexual es otro tipo de dolor de cabeza primario que se dice dolor secundario al esfuerzo. Y está el sexo y una serie de cosas. Pero el de la actividad sexual. O sea, van hay que 7 entonces, la clasificarlo. primaria. Hay que clasificar, pero está en otra clasificación. Ah, ok. Pero hay que clasificarlo en los dolores de cabeza antes del orgasmo, durante el orgasmo y después del orgasmo. Ay, mamá. Es que tú estás viendo, y qué bonito, qué bueno que la gente, los que están inclusive en el live, viendo, porque están viendo a la autora Ana Robles. Fíjate la estructura algorítmica científica de la doctora Ana Robles. Ella te está hablando algo y así uno aprende más. Y lo primero que te dice, primario, secundario. Y fíjate cómo te va clasificando. Eso es ciencia.
Eso es verdaderamente hacer ciencia. Después de esta pausa, yo creo que tenemos que hablar de todas estas cosas, del estrés produciendo migraña, de la migraña produciendo entreos y migraña y el estrés lo sexo mismo. produciendo. Tú te gustó el tema. Entonces, le voy a decir. Después de esta pausa. Ajá.